Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo número 12 de Haciendo Círculos, podcast donde conectamos a las personas que hacen realidad la economía circular en Chile. La semana pasada estuvimos con la gente de Resimple, estuvimos hablando sobre los desafíos de la implementación de la ley y las oportunidades que se presentan tanto para municipios como para gestores en el marco, ¿no es cierto?, de la ley de reciclaje. Hoy día, hoy día tenemos un capítulo distinto, nos vamos a hablar sobre los modelos de negocios o los modelos de reciclaje que por lo general siempre preguntamos a la gente que nos visita, sino que vamos a estar hablando de los residuos en sí, de cómo se comportan o como si tienen mercado o no tienen mercado. Y para eso trajimos a uno de los expertos de economía circular en Chile, Isidro Perea. Isidro, ¿estás por ahí? ¿Qué tal, José Manuel? Qué gusto saludarte. Encantado de estar por acá en tu podcast. Te felicito desde ya por esta iniciativa. Notabilísimo que aparezca un podcast de temas de economía circular en Chile. Así que encantado y honrado de estar por acá. Sí, oye, nosotros felices de recibirte. Bueno, Isidro viene ahora está en Repensando Consultores, así que en esa misma línea vamos a aprovechar de hacer hartas preguntas, aprovechando esta beta de consultoría y con la experiencia que tiene Isidro, nos viene de perilla. Así que, mira, algo pasamos antes de comenzar la grabación. Te queríamos preguntar porque a lo largo de estos capítulos de Haciendo Círculos nos hemos dado cuenta de que hay diversos tipos de modelos de gestores, dado diferentes circunstancias de mercado. Por ejemplo, hay empresas que hacen toda la logística de retiro de los residuos, no cobran ninguno y solamente ganan plata, por así decirlo, al entregar sus residuos a un valorizador que tiene un mercado maduro. Pero hay otras empresas que seguramente hacen lo mismo, pero cobran todo por su gestión. ¿Qué piensas tú de estos diferentes modelos o por qué en realidad es tan diversa la industria del reciclaje en Chile? Sí, bueno, yo tuve la experiencia de estar en Recupac en un momento. Fui 10 años parte de Recupac y ahí me tocó mucho los modelos de negocio que tú me acabas de señalar. En algunas partes, cuando estaba ahí en Recupac, nosotros poníamos una tolva gratis para el cartón, retirábamos la tolva llena e incluso pagábamos por ese cartón retirado. Y finalmente yo lo que hacía era acumular cartón, enfardarlo y venderlo posteriormente a una papelera. Entonces ahí aparece el primer modelo de negocio que tú señalas, en donde incluso era más que hacerlo gratis, era incluso pagar por el residuo retirado. Generalmente esto funciona para aquellos generadores que tienen mucho volumen de residuos reciclables maduros. Por ejemplo, supermercados, centros de distribución que tienen un gran volumen de cartones o de plásticos de estos embalajes que son stretch film. Ahí es donde puede aparecer esta idea de poder llevarse todo gratis, incluso pagar por algunos residuos que uno se lleva, porque básicamente el generador también espera eso, ¿ah? Y no cobrar nada. Cuando uno lleva harto tiempo y pasa por distintas crisis de commodities, pandemias, etcétera, pasa que tu precio termina siendo bastante fluctuante. Entonces, de repente el cartón, no sé, está a 100 pesos y de repente está a 10 pesos. Y la problemática que tiene eso es que finalmente modelos de negocio que son tan complejos como llevarte las cosas gratis o incluso pagar, terminan siendo súper débiles en el largo plazo porque es imposible mantenerlos cuando el precio de la venta baja. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las botellas PET. Las botellas PET cuando están a buen precio funciona, pero cuando las botellas PET bajan pasa lo mismo. Eh, entonces, lo más sensato, finalmente, lo más limpio para las empresas es que esto se cobre por separado, es decir, se cobren los costos logísticos, instalación de acopio, logística de retiro, personal in situ, y básicamente uno lo que haga después es devolverle al generador un cierto precio por cada uno de los residuos recolectados, lo cual hace que finalmente para ambos casos sea mucho más una relación de largo plazo, en donde los costos logísticos tienen una cierta lógica que se mueve en virtud de el costo del petróleo, el IPC, los sueldos. En cambio, la otra parte que tiene que ver con las materias primas tiene que ver con los precios de mercado de materias primas, que tiene más que ver con el dólar, en cómo se transan en mercados grandes como China, etcétera. Entonces, idealmente, para que sea más de largo plazo, es que ojalá existan los costos y existan los retornos en estos modelos de recolección de residuos, que dicho sea de paso, funciona muy bien en la parte industrial,
pero en la parte domiciliaria no funciona esto, no da por ningún lado, y ahí sí tú tienes que cobrar por el servicio de recolección y no retribuir nada porque no te queda nada, digamos, para hacerlo. Sí, o sea, a nosotros no, bueno, a nosotros y a muchos colegas dentro de la industria, cuando partimos, no sé, año 2013, todos partieron pensando en que juntando cierta cantidad de botellas de plástico iban a poder pagar todos sus costos de operación, de traslado y todo eso. Y la verdad es que es un desafío súper grande. Y por lo menos acá en la región se instauró que el servicio es gratis y como que se instauró un tema así como de, oye, las empresas se hacen ricas recuperando botellas de plástico. Y la verdad es que es muy distinta la realidad. Podemos decir que la industria del plástico ahora mejoró un poco con la apertura de las plantas de Coca-Cola, ¿no es cierto? Y de CCU para el reciclaje de botellas plásticas, pero aún así el desafío es muy grande. Y quizás, bueno, y ahí con tu experiencia quizás nos puedes aportar un poco, hay una gran diferencia entre los residuos domiciliarios y los residuos industriales. Tú dices que en los residuos industriales es más fácil hacer este tipo de reciclaje, ¿no es cierto? Donde se puede pagar incluso por el tema de las, ¿cómo se llama? Del material, pero en el residuo domiciliario, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué cuesta tanto a veces poder reciclar o captar hartos flujos de material? Porque depende de las personas, lamentablemente, no depende de los procesos. Cuando Mm, uno tiene una empresa, el proceso mismo genera residuos que finalmente uno lo dispone en ciertas partes porque es un flujo natural. Cuando uno depende que las personas reciclen, es decir, que separen los residuos reciclables de la basura, finalmente hay una gran brecha porque lo que podría pasar es que las personas no separen y finalmente todo se vaya a la basura. Eso se denomina participación ciudadana. Hoy día, los grandes sistemas de gestión han tenido problemáticas no por el despliegue de camiones o el despliegue de contenedores o sacos para reciclar, sino que no más allá de 4 o 3 de cada 10 personas finalmente separan su residuo en la casa, lo cual finalmente hace que la cantidad de residuos sea muy poquita. Cuando tú vas con un camión, recogiendo por las casas, se te puede llenar de dos formas ese camión. Por volumen, es decir, que el camión se te llene porque mucha gente recicló y tengas que parar su recolección y enviarlo a una planta de clasificación, o bien por tiempo, es decir, tu camión recolectó todo un turno, 8 horas, no se llenó y tenga que irse. La primera problemática es una problemática feliz, porque tú pones más camiones y finalmente haces que los retiros se sigan aumentando. Pero cuando con un camión ni siquiera se llena, hay un problema grande de costos detrás, porque finalmente ahí los costos relacionados a buscar pocos kilos finalmente hacen que sea inviable el seguir retirando. La participación ciudadana es lo más complejo hoy día que tiene la ley REP en nuestro país y es donde más tenemos que meterle empeño entre todos, llámese municipalidades, gestores, sistemas de gestión, organismos públicos como por ejemplo el mismo Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Educación, pero es un problemazo que en Europa lleva mucho tiempo, en Europa partieron hace más de 30, 40 años y todavía siguen grandes campañas de reciclaje. Entonces, esta cuestión no es de a poco, es una cosa permanente y esa permanencia hace que finalmente las distintas generaciones vayan cambiando los hábitos de separación y reciclaje. Pero eso es lo más complicado, José Manuel. Finalmente, en las casas dependemos de las personas que no siempre reciclan, en cambio en las empresas dependemos de los procesos que finalmente son mucho más estandarizados. Sí, y ahí también para que la gente entienda, o los que nos ven y nos escuchan, entiendan, porque alguna vez te escuché en alguna entrevista por ahí, o en algún diario, no recuerdo bien dónde, vamos a ver al pasado, que el reciclaje era 3 veces más costoso que disponer la basura en un relleno sanitario. Claro. ¿Va relacionado a lo mismo? Sí, claro, porque mira, hagamos las cuentas sencillas de un camión recolector de basura. Un camión recolector de basura puede albergar en su interior 6 toneladas de basura, llámese basura de todo tipo, la bolsa negra. Ujú, Pero cuando tú metes solamente residuos más livianos, como incluso cartones, papeles o envases como los Tetra Pak, latas de aluminio o el plástico, ese mismo volumen se llega a no más de 2 toneladas. Entonces ahí ya de inmediato hay un factor de 3.
mm. el mismo costo del camión en términos de petróleo, en términos de personas, finalmente cuando uno lo divide por la cantidad de kilos ya automáticamente se te triplica. Si a eso tú le sumas la incertidumbre en la participación ciudadana, en donde ese camión probablemente no siempre salga lleno, a diferencia de la basura que siempre salen llenos, estos costos pueden incluso que hasta quintuplicarse. Luego, la única forma de poder tener un servicio de recolección de residuos reciclables es o mediante un esfuerzo municipal o bien mediante una normativa como la ley de responsabilidad extendida del productor. Perfecto. Y en esa misma línea, porque mucha gente que nos ve trabaja en municipios. Muchas veces se pide, ¿no es cierto?, a los gestores mayor eficiencia, pero aquí también vemos en el tema de que si, desde el sombrero del gestor, acá no estoy criticando a nadie, si es que el camión no se llena, para el gestor no sale atractivo, y si el gestor tiene un convenio con un municipio y el camión da la vuelta vacío, el único que pierde en ese caso es el gestor. Claro. Ahora, nos pillamos con un gran desafío de que las municipalidades muchas veces no tienen plata o la factura de la disposición de residuos es tan grande que tampoco se quedan con presupuestos para poder pagar sistemas de recolección diferenciado o sistemas de reciclaje, que son, siempre he dicho, las comunas que tienen más recursos lo pueden hacer y es casi como un lujo. Sí. ¿Qué desafíos o qué oportunidades podría tener un municipio para implementar planes de reciclaje en el contexto de la ley REP? Bueno, la gran gracia y la gran vuelta que viene con la ley REP es que el que termina pagando esos servicios son las empresas afectas por esta normativa, es decir, las empresas que venden cosas embaladas, envasadas. Luego las platas ya no son municipales, son platas privadas que finalmente los sistemas de gestión terminan pagándole a gestores para que hagan ese tipo de trabajo. Ahora, fíjate tú que aún así, igualmente, se han visto partes en donde los gestores, por lo que tú acabas de señalar, incluso con un contrato entre privados, entre un gestor y un sistema de gestión, que dicho sea de paso, es importante señalar que es un ente privado, no dan los números, no da porque finalmente en vez de que el contrato haya sido por 30 toneladas mensuales, finalmente la comuna está solamente generando 10 toneladas mensuales. Y no porque es una comuna con pocos habitantes, sino que porque los habitantes que en este caso se están pasando a buscar no reciclan. Y ahí el gestor tiene que decir, bueno, lamentablemente no me dieron el número y tengo que restarme de, en este caso, de este contrato. La incertidumbre es muy alta para un gestor cuando se mete a, en este caso, a recolección domiciliaria, ya sea municipal o bien privada con los sistemas de gestión. Igualmente es súper importante tener claro que la incertidumbre es muy alta respecto de los costos unitarios que tú vas a tener. Lo más probable es que uno tenga claro que cuánta plata en camiones, en personas vas a tener, o en acopio, enfardado, etcétera, pero no, nunca vas a saber cuánto va a ser finalmente lo que tú vas a capturar como kilos para posteriormente poder venderlo. Mm. Eso es súper, súper complejo al momento de costear un servicio de reciclaje. Oye, mira, y aquí hemos tocado dos puntos que creo que tienen mucho que ver con la implementación de la ley de reciclaje. Uno, la cultura, las personas, ¿no es cierto? De que efectivamente entreguen el material como corresponde. Dos, el desafío de los gestores, de poder sacar bien sus cálculos y que se llene el camión. ¿Qué otro desafío tiene la implementación de la ley? Bueno, la otra es que los municipios sepan que tienen un rol muy importante a efectos de no tan solo controlar que el gestor pase, sino que hacer que finalmente la gente recicle. Lo que uno espera de un municipio, y ahí me pongo en los zapatos de un sistema de gestión que me tocó crear Resimple en su momento, desde cero, me tocó implementarlo, gestionarlo el primer año y después también como gestor. Lo que uno espera de un ente público, que en este caso no tiene costos, es que te apoye en todo lo que tiene que ver con iniciativas para que la gente recicle. En colegios, en plazas, en sus redes sociales. Es súper importante porque da lo mismo la cantidad de cosas que uno haga, siempre va a ser poco para cambiar un hábito de una persona que siempre ha botado todo junto a la basura. Mm, Y por lo tanto yo te diría que hoy día falta un poquito afinar esas tres cosas. El sistema de gestión está clarito quiénes lo componen, qué tiene que pagar, perfecto, hay un financiamiento detrás. El gestor tiene que hacer su trabajo en virtud de un contrato, pero finalmente falta la otra parte, pues la parte pública. ¿Cuál es el rol no tan solo fiscalizador de un municipio o de un ministerio de medio ambiente, sino que cuál es el rol apoyador para que una política pública, porque esto es una política pública,
tenga el éxito que necesita una política pública. Pero cuando hay una política pública en donde los públicos no hacen mucho para que esto finalmente funcione, lo más probable es que falte una patita de la mesa, de todas maneras. Perfecto. Y sí, aquí te voy a llevar a otro terreno que tiene que ver con nuestro pensamiento un poco más regionalista. Em, ¿Cómo, cómo ven las empresas de Santiago a los gestores de regiones? ¿No nos piensan como unos locos? ¿No se preguntan cómo lo hacen? Porque la verdad es que hemos entrevistado, el otro día entrevistamos a una empresa de Arica, Recycling Pet, y yo decía, chuta, ¿cómo lo hacen? No explicaron en parte cómo lo hacían, pero me imagino que las empresas valorizadoras de Santiago se reciben materiales desde todo Chile. Sí. Claro, bueno, efectivamente, yo te diría que lo más, bueno, yo soy de Villarrica nacido, entonces tengo una cercanía con ustedes de la novena región súper importante, pero efectivamente, lamentablemente en nuestro país las distancias nos matan. La distancia o sea, si uno dice, ya mira, Chile, no sé, más de 4.000 o 5.000 kilómetros de lado, de arriba a abajo, eso es una locura logística en cualquier parte del mundo. O sea, es atravesar toda Europa, es atravesar de costa a costa Estados Unidos, es una cosa de locos. Y lamentablemente nosotros somos el mismo país en toda esta locura de longitud. Y eso para cualquier problema logístico que haya, tanto de suministro de alimentos, por ejemplo, o bien de retorno de logística inversa, es tremendo, porque es muy caro recolectar tan lejanamente de los puntos de mayor recolección, que son en este caso Concepción, Santiago. Ahí es donde hay más empresas que toman este residuo y lo hacen una materia prima para fabricar un producto, los recicladores, las empresas que valorizan. Entonces, efectivamente, los gestores logísticos, los gestores que operan en regiones, los que acopian, los que tratan, los que pican, son héroes del reciclaje, pues son unos verdaderos, así como el cuadro atrás, como unos Quijotes. Mm, Em, Porque hay que ser muy quijotesco para hacer algo que cuesta mucho por los temas geográficos que acabo de señalar. Los temas geográficos, lamentablemente, a nosotros nos pasan una muy mala pasada. Imagínate todo esto si vamos a una zona donde hay mucha lluvia. Se complica aún más el asunto, porque la lluvia no es muy amiga de los recicladores. Entonces, claro, finalmente cuando uno no tiene montado un buen negocio logístico, es súper difícil meterse a los temas de reciclaje. Y me imagino que tú, con la experiencia que tienes, también lo has vivido, que lamentablemente hay ciertos negocios que al principio eran re buenos, pero después con el tiempo por temas de los precios, por los temas de captura. De repente uno dice, no, que tengo un precio tremendo con este producto, pero capturo, sé, pues, 300 kilos al mes, que no, no me da nada con eso. Es súper, yo te diría, complicado. Y en general lo que uno termina viendo es que los gestores regionales se apoyan mucho en la gestión de residuos industriales. mm, Necesitan una base full domiciliario, necesitan que el sistema de gestión llegue y que finalmente tenga o licitaciones al respecto, pero es súper difícil montar, por ejemplo, lo que tú señalabas es, oye, pongamos un par de jaulas para recolectar plástico y con eso, con la venta, nos vamos a financiar. Eso a la larga no funciona, no te dan los números. sí, bueno, sí. So- estamos, eso lo venimos viendo hace muchos años y lo que dices tú, o sea, siempre un apoyo industrial es importante. Isidro, ya nos van quedando pocos minutos y quiero entrar en las últimas preguntas. Y esta tiene que ver con los valorizadores. ¿Tenemos valorizadores en Chile para todos los materiales o todos los posibles materiales de reciclaje o hay algunos productos o tipos de residuos em, que nos faltan todavía valorizadores para que sea viable su reciclaje, digamos? Mira, vamos uno por uno. Cartón check, tenemos tres papeleras grandes en nuestro país, son más de 500.000 toneladas al año que se comen estas papeleras, así que yo te diría que ahí entre CMPC, papelera Pacífico y la papelera Concepción andan muy bien. Existen dos papeleras más chicas, pero con eso andamos bien. Pero si uno hace el doble clic, por ejemplo, en el papel blanco, en un momento una papelera de papel blanco cerró y también hubo una crisis de dónde meter el papel blanco y la revista. Mm, Entonces, para el cartón, sí, check. Para los papeles, 50-50.
Después me paso a los metales, la hojalata, de todas maneras, ASA se puede comer lo que tú entregues, solamente ASA recicla 400.000 toneladas al año, por lo tanto, cualquier latita que uno saca de conserva, lo mismo, ahí son posibles que ellos lo puedan recolectar y reciclar. Las latas de aluminio se exportan todas para Brasil, y por lo tanto, cuando uno exporta a Brasil, siendo un país chiquitito, también somos, la verdad, que un punto respecto a lo que ellos también consumen en el país. Por lo tanto, la lata de aluminio hay un mercado de exportación importante, al igual que el Tetra Pak, que hoy día también se está exportando. Se necesita, sí, valorización de Tetra Pak local, importante para lograr las metas que llegan hasta un 65% de la recolección acá en 12 años, que es una locura, en palabras sencillas. Después nos vamos a los plásticos y los plásticos, los PET. Hoy día hay como tú bien señalabas, una evolución de los PET, básicamente por la planta botella a botella, la Coca-Cola, la CCU, más los envasadores que en este caso fabricaban clamshell, que eran los típicos tres, Integrity, Recipet, Oscupac, y también las empresas que hacen sunchos, que es From y en este caso también Garibaldi. Y en los otros PET empieza la pobreza, o sea, perdón, en los otros plásticos empieza la pobreza, el plástico polietileno, el polipropileno, que es flexible, que es rígido. Ahí yo te diría que hay una nebulosa un poquito más grande porque no todos los plastiqueros tienen, en este caso, plantas para lavar o que te puedan recibir un material rígido, flexible. Ahí la cosa se empieza a complicar muchísimo más. Y de ahí cualquier otro plástico ya es casi imposible que se recicle acá en Chile. Yo diría que en el plástico tenemos sí una oportunidad de crecimiento importantísima y creo que eso va también a ir aumentando. El vidrio, por otra parte, también tres vidrieras grandes, Cristal Chile, Cristal Toro y Veralia, son cristalerías que se pueden comer todo el vidrio que se recolecta en Chile. Recordemos que el balance masa tiene muchas botellas que salen al exterior, por lo tanto la capacidad de fabricación es muy grande y nosotros no la vemos porque no todas las botellas quedan en Chile. Hay muchas botellas que se exportan a propósito de la venta de vino. Entonces hay una potencia también de reciclaje en nuestro país. Yo diría que a grandes rasgos son como los 5 grandes productos o materiales que se reciclan en nuestro país. Perfecto. Oye, Isidro, muchas gracias por esta entrevista. La verdad es que nos aclaraste muchas dudas que muchas veces se le pasa a nuestra gente que no nos escuchan. Y es bueno también escuchar que, bueno, hay valorizadores para varios tipos de residuos. Ahora el desafío, por lo menos de regiones, es cómo los mandamos a Santiago hasta que llegue el reciclaje. Así que, así que eso. Lo último, ¿dónde pueden encontrar a Repensando Consultores? ¿Cómo los contactan? Bueno, mi email es isidro@repensando.cl. También está la página web. Tenemos también redes sociales, por ejemplo en LinkedIn. También me pueden contactar por ahí. Encantado de estar por acá, José Manuel. Feliz de estar con un coterráneo que se haya atrevido a hacer uno de estos podcasts que tanto nos faltan acá en Chile, de economía circular, de gestión de residuos y con una óptica regional, que es súper importante, porque hacerlo de Santiago es súper distinto a estar parado reciclando en una región del país. Así que los mejores parabienes para ti y para todos los gestores que se han atrevido a hacer ¿cómo se llaman? Los Quijotes del reciclaje. Perfecto. Muchas gracias, Isidro. Estamos en contacto. Chao. Chao. Y ustedes, amigos, si llegaron hasta esta parte del capítulo, les recordamos que nos pueden seguir en Instagram, en YouTube y en Spotify como @haciendo círculos. Y no se olviden, por favor, darles un like y suscribirse a nuestras diferentes plataformas para que esta comunidad siga creciendo. Y recuerden que en nuestra página web www.haciendocirculos.cl vamos georreferenciando a los diferentes gestores que vamos entrevistando y empresas de, bueno, valorización, pretratamiento y cualquier parte de la cadena de la economía circular que vayamos invitando al programa, los van a poder ir encontrando ahí para ir contactándolos. Así que nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana.